La memoria. ¿Cómo desarrollarla, entrenarla y usarla? William Walker Atkinson. Primera parte. Capítulo 1. La memoria y su importancia. No se necesita un argumento de mucha fuerza para convencer a nadie de la gran importancia de la memoria en las personas. Es más, si no se realizara esta función de la mente nos sería imposible retener las impresiones mentales y si éstas nos faltaran estaríamos condenados a vivir en la ignorancia y en la barbarie más completas. El primer pensamiento de la persona cuando se le pregunta por la importancia de la memoria, es su uso más elemental, es decir, en las necesidades de la vida cotidiana, a lo largo de las líneas cultivadas y desarrolladas, como contraste en los más elevados grados de su desarrollo. Pero, lo general, es establecer dos fases de memoria, a saber, la fase de buena memoria como contraste con la fase opuesta de mala memoria. No obstante, no es este el más amplio y completo significado del término, puesto que las dos formas no son sino los factores de un mismo problema. Es cierto que el éxito del individuo en sus negocios cotidianos, profesión, comercio o cualquier otra ocupación, se basa verdaderamente sobre la posesión de una buena memoria. Su valor en cada aspecto de la vida depende en gran modo del grado de memoria que se haya conseguido desarrollar. La memoria que el individuo tenga de las fisonomías, nombres, hechos, acontecimientos, circunstancias y otras cosas concernientes a los trabajos diarios, es la medida de su habilidad para llevar a cabo su tarea. Y en la vida social de hombres y mujeres la posesión de una memoria retentiva, capaz de hacer acopio de hechos interesantes, hace a su posesor un sujeto deseado en la sociedad. Y en las más elevadas actividades del pensamiento, la memoria proporciona un valioso auxilio al individuo, ordenando los fragmentos y secciones del conocimiento que se haya podido adquirir, y pasando revista antes a sus facultades cognoscitivas. La revista que pasa el alma a la mente. Alejandro Smith ha dicho: la real posesión de un hombre, es su memoria. Si la tiene, es rico. Si no la tiene, es pobre. Para Richter la memoria es el solo paraíso del cual no podemos ser arrojados. Que nos sea concedida la memoria y solo la muerte podrá separarnos de ella. Según Lactancio, la memoria atempera la prosperidad, mitiga la adversidad, fiscaliza en la juventud y deleita en la vejez. Pero las fases antes citadas de la memoria, representan nada más que un pequeño segmento del círculo completo. La memoria es más que una buena memoria. Es el medio por el cual nos representamos las más amplias formas de nuestro trabajo mental. Bacon ha escrito: todo conocimiento no es más que un recuerdo y Emerson. La memoria es la primaria y fundamental facultad, sin la cual, ninguna otra podría actuar. El cemento, el betún, el molde en que se fabrican todas las demás facultades. Sin ella, toda la vida y todos los pensamientos serían una sucesión desligada y burque. No existe ninguna facultad mental que no necesite el concurso de la memoria, ya que sin ella la idea carecería de vehículo y basilio. La memoria es el gabinete de la imaginación, es el tesoro de la razón, el registro de la consciencia y el consejo de cámara del pensamiento. Kant afirma que la memoria es la más maravillosa de las facultades. Kay, una de las más competentes autoridades en el asunto, dice a este respecto: a menos que la mente posea el poder de atesorar y de recoger sus pasadas experiencias, ningún conocimiento útil podrá ser adquirido. Si cada sensación, pensamiento o emoción pasa por completo a la mente, cesa de ser actual y entonces es como si no hubiese existido. Y entonces no podrá ser reconocido o nombrado y se habrá perdido para siempre. Y así no solo faltará el conocimiento, sino la experiencia que tiene del pasado, el propósito, el objeto o plan que se refiere al futuro, porque todas estas operaciones implican conocimiento y requieren memoria. Ninguna moción voluntaria, o moción para un propósito, puede tener existencia sin la memoria, porque la memoria está incluida en cada propósito. No solo la lección del escolar sino la inspiración del poeta, el genio del pintor, el heroísmo del guerrero, todo depende de la memoria. No solo cada conscientividad en sí misma no puede tener existencia sin la memoria, sino que cada acto de conscientividad envuelve un cambio de un estado pasado al presente, y hace que el estado pasado se desvanezca en el momento de aparecer otro. La memoria, por tanto, puede decirse que está involucrada en toda la existencia consciente, una propiedad de cada existencia consciente. En la formación del carácter e individualidad, la memoria representa un importante papel, porque de la fuerza con que las impresiones son recibidas y de la firmeza con que son retenidas, depende de la fibra de carácter e individualidad. Nuestras experiencias son realmente los peldaños para conseguir las grandes cosas, y al mismo tiempo nuestros guías y nuestros protectores en el peligro.
Si la memoria nos sirve como es debido en este respecto, nos habremos librado del dolor de repetir las equivocaciones del pasado y podremos aprovechar también las equivocaciones ajenas para no incurrir en los errores de los otros. Dice Beattie. Cuando la memoria es defectuosa de origen, la experiencia y el conocimiento serán deficientes en proporción, y una conducta imprudente y una opinión absurda, serán la necesaria consecuencia. Más expresivo es aún Bain. Un carácter que tenga una débil retentiva de las experiencias amargas o de los placeres más vivos, e incapaz de revivir más tarde la impresión del tiempo, es en realidad la víctima de una debilidad intelectual, bajo el disfraz de una debilidad moral. El poder traer constantemente al pensamiento aquellas cosas que nos son gratas o útiles, y cuanto más se acerquen a la realidad mejor, es una precisa condición que sirve para estimular nuestra voluntad y hacerla más activa. El hombre plenamente educado, en este respecto, es aquel que puede traer a su pensamiento siempre que quiera, todo aquello que ha sufrido o gozado, así como cada objeto que pueda afectarle. El hombre que posea esta facultad podrá vencer fácilmente a sus enemigos, mientras que él será invulnerable. Una memoria completa y cultivada, lo mismo para el placer que para el dolor, es a la vez la base de la prudencia por lo que se refiere a uno mismo y de la simpatía por lo que respecta a los demás. Así vemos que el cultivo de la memoria es algo más que el cultivo y desarrollo de una simple facultad mental. Es el cultivo y desarrollo de nuestra existencia mental entera, el desarrollo de nosotros mismos. Para muchas personas las palabras memoria, recolección y recuerdo, tienen el mismo significado, pero existe una gran diferencia en la forma exacta de significado de cada término. El lector de este libro podrá establecer la distinción entre los términos, con objeto de hacerse así más apto para escoger los varios puntos de conocimiento e instrucción sobre el particular. Permitid que examinemos esos términos. Locke, en su celebrada obra Ensayo sobre la inteligencia humana, ha establecido claramente la supremacía entre el significado de muchos de ellos. La memoria, dice, es el poder de hacer revivir nuevamente en nuestra imaginación aquellas ideas que antes se habían impreso en la mente y que han desaparecido ya o bien han sido dejadas a un lado. Cuando una idea se nos aparece sin la operación previa de nuestra voluntad sobre los sentidos externos, entonces es el recuerdo. Si este es buscado por la mente con más o menos pena y esfuerzo, entonces se trata de la recolección. Tubler, hablando del mismo asunto, se expresa así. La memoria es la facultad de reproducir en la mente las impresiones o percepciones pasadas. El recuerdo y la recolección son el ejercicio de esa facultad, cuando actúa de un modo involuntario o espontáneo. Nosotros recordamos a causa de que no podemos ayudarnos en aquello que recogemos solo a través de un esfuerzo positivo. El acto de recordar es involuntario. En otras palabras, cuando la mente recuerda sin haberlo intentado, actúa espontáneamente. Así, podríamos decir, en sentido estricto, a fin de diferenciar el significado de los dos términos, que recordamos por azar, pero que recogemos intencionadamente y el éxito de la empresa dependerá del mayor esfuerzo que hayamos hecho para conseguirlo. La nueva psicología establece una pequeña distinción de lo que Locke ha definido. En efecto, ella usa la palabra memoria no solo en su sentido del poder de hacer revivir, etc., sino también en el sentido de las actividades de la mente que tienden a recibir y a almacenar las varias impresiones de los sentidos, y las ideas concebidas por la mente, a fin de que puedan ser reproducidas voluntaria o involuntariamente, cuando convenga. La distinción entre el recuerdo y la recolección que hace Locke, ha sido adoptada como correcta por la nueva psicología. Se ha demostrado y reconocido ampliamente que la memoria, en todas sus fases, es susceptible de desarrollo, cultivo, dirección, y guía por medio de un inteligente ejercicio. Lo mismo que en cualquier otra facultad mental o parte del cuerpo, músculo u órgano, puede ser mejorada y fortalecida. Pero, hasta hace muy poco tiempo todos los esfuerzos para desarrollar la memoria iban dirigidos a fortalecer la fase de la memoria conocida como recolección, la cual, como Locke dice más adelante, es buscada por la mente con mayor o menor esfuerzo. La nueva psicología va mucho más lejos en esto. Mientras puntualiza el mejor y más científico método de recolección de impresiones e ideas de la memoria, instruye también al estudiante en el uso de métodos apropiados a fin de que la memoria pueda ser provista de claras y distintas impresiones que podrían, en todo caso, afluir natural e involuntariamente al campo de la conscientividad cuando la mente está pensando en el asunto asociado o línea de pensamiento. Y también puede ser recogido por un voluntario esfuerzo con mucho menos gasto de energía que por los antiguos métodos y sistemas. Más adelante podremos ver cómo esta idea, desarrollada a medida que lo exijan las varias fases de nuestra existencia, nos lleva al conocimiento de lo que ahora iniciamos.
Y podemos ver también que lo primero que hemos de hacer es encontrar algo que recordar. Después viene el imprimir un pensamiento claro y distinto sobre las partes receptoras de la memoria. La operación siguiente consiste en ejercitar el recuerdo en la dirección de buscar los hechos que tenemos almacenados en la memoria. Finalmente, hemos de adquirir los métodos científicos de recolección especial de la memoria, para lo que se necesita algún tiempo. Este es el método natural de cultivar la memoria en oposición al sistema artificial que encontraremos mencionado en otro capítulo. Por el método racional no solo se desarrolla la memoria, sino que también se desarrolla la mente misma en muchas de sus regiones y fases de actividad. No es solo un método de recoger, sino también un método correcto de ver, pensar y recoger. Este método reconoce la verdad de las célebres frases de Pope cuando dice: el recuerdo y la reflexión son aliados, la más insignificante partícula del pensamiento puede ser dividida. Capítulo 2. Cultivo de la memoria. Este libro está escrito con la fundamental intención e idea de puntualizar un método racional y factible por medio del cual la memoria pueda ser desarrollada, dirigida y cultivada. Muchas personas creen que la memoria es un don de la naturaleza, y que por lo tanto, nada pueden hacer para mejorarla en un grado mayor o menor de posibilidades. En una palabra, para ellos la memoria es una cosa innata y no adquirida. Pero la falsedad de esta idea queda ampliamente demostrada por las investigaciones y experimentos de las principales autoridades, así como también por los resultados obtenidos por personas que han cultivado y desarrollado su propia memoria por el esfuerzo individual y sin la ayuda de nadie. Pero todo mejoramiento, para ser real, ha de seguir ciertas líneas naturales y de acuerdo con las leyes establecidas por la psicología, en lugar de hacerlo por medios artificiales y contrarios a los principios psicológicos. El cultivo de la memoria es muy distinto de la falsa memoria o de las habilidades de los juegos de manos, si la frase nos es permitida. Kay dice: la memoria es susceptible de un ilimitado mejoramiento, es cosa de que no se puede poner en duda en modo alguno. Pero en lo que se refiere a los medios por los cuales deba efectuarse este mejoramiento, la humanidad está aún en la mayor ignorancia. El Dr. Moale Porter se expresa así: la memoria natural como opuesta a la artificial, depende de las relaciones de los sentidos y de las relaciones de pensamiento. La espontánea memoria del ojo y del oído se beneficia a sí misma de las obvias conjunciones de los objetos que el espacio y el tiempo le ofrecen, y la memoria racional es el producto de las más elevadas combinaciones de las facultades racionales. La memoria artificial se propone sustituir las naturales innecesarias bajo las cuales todos los objetos pueden ser presentados y arreglados por sí mismos, por un aspecto completamente nuevo de relaciones que son puramente arbitrarias y mecánicas, y que excitan poco o nada el interés, como no sea exclusivamente para aquello que deseamos recordar. De aquí se sigue que si la mente se entrega por sí misma al especial esfuerzo de considerar los objetos bajo esas artificiales relaciones, su atención disminuirá progresivamente para solo fijarse en un objeto determinado. Granville ha escrito: el defecto de la mayoría de los métodos que han sido ensayados y empleados para mejorar la memoria, se basan en el hecho de que mientras sirven para imprimir sujetos particulares en la mente, no son aptos para hacer de la memoria un conjunto de enseñanzas de atención. Fuller dice: seguramente la memoria artificiosa puede ser más perjudicial para la memoria natural que las gafas a los ojos. Estas opiniones de las autoridades más competentes podrían ser multiplicados hasta lo infinito. Pero con lo expuesto basta para nuestro objeto, que es el de demostrar la inferioridad del sistema artificial con respecto al natural. Los sistemas naturales del cultivo de la memoria descansan sobre la concepción fundamental también expresada por Helvethio, hace muchos siglos, cuando decía: la extensión de la memoria depende, en primer lugar, del uso diario que se haga de ella. En segundo lugar, de la atención con que deseamos considerar los objetos que queremos imprimir en ella. Y en tercer lugar, del orden en que reglamentamos nuestras ideas. Así, pues, la lista de las partes esenciales para cultivar la memoria, es la siguiente. 1. Uso y ejercicio. Revisión y práctica. 2. Atención e interés. 3. Asociación inteligente. En muchos capítulos de esta obra podremos encontrar el modo de actuar de las diferentes fases de la memoria, es decir, la presente, la pasada y la de todos los tiempos, la importancia del uso y empleo de la memoria, el modo como debe emplearse, el ejercicio, práctica y dirección. Lo mismo que cualquier facultad mental o función física, la memoria tiene tendencia a atrofiarse por la falta de uso, y a crecer, fortalecerse y desarrollarse por el ejercicio racional, sin más límites que los que marque la moderación. Por medio del ejercicio se desarrolla un músculo.
El mismo ejercicio puede desarrollar y aún crear una especial facultad de la mente. Igualmente podemos seguir idéntico método con la memoria, si deseamos desarrollarla. Las leyes de la naturaleza son constantes y existe una estrecha analogía entre unas y otras. Todos tienen noticia de la gran fuerza que ejerce la ley natural sobre el uso de la facultad de atención, sobre todo si la acompaña el interés. Por la atención se adquieren las impresiones desdibujadas que se guardaban en la mente desde mucho tiempo antes. Y el grado de atención regula la profundidad, claridad y vigor de la impresión. Sin una atención decidida, no se puede esperar obtener una buena reproducción. Un deficiente registro fonográfico tiene por resultado una deficiente reproducción, y esto mismo puede aplicarse perfectamente al caso de la memoria. También saben todos que por la explicación de las leyes de asociación, y de los principios que gobiernan al sujeto, exactamente lo mismo que por los métodos, pueden obtenerse las asociaciones apropiadas. Cada asociación es como la soldadura de una idea o impresión y hace el efecto de rana referencia en el índice, de tal modo que el pensamiento se encuentra por el recuerdo o recolección cuando es necesario. Nos permitimos, pues, llamar la atención del lector sobre el hecho de que la educación completa de la memoria depende de su eficiencia sobre la ley de asociación. Este es el rasgo más importante en el cultivo racional de la memoria, a la vez que su existencia es la muerte del sistema artificial. Las asociaciones naturales educan, mientras que las artificiales debilitan el poder de la mente, cuando no lo destruyen. La memoria no es una carretera real. Su cultivo se basa en la práctica, siguiendo ciertas líneas científicas de acuerdo con lo que han establecido los principios de la psicología. Aquellos que esperan llegar a un fin seguro por una corta preparación, pueden desistir, porque no existe. Así lo reconoce Hayek, cuando dice: el estudiante no debe engañarse a sí mismo creyendo que la memoria es una excepción de la regla de mejoramiento por medios apropiados y un largo y continuado ejercicio. No es una carretera real en que no hay más que dejarse llevar, no es tampoco asunto de una corta preparación, y esto se aplica lo mismo al desarrollo de un músculo que al de una facultad mental. Pero el estudiante que liga las reglas de acuerdo con los principios de la psicología, podrá comprender que ha emprendido el camino más corto, y entre todos, el más recto. Por el empleo de esas reglas, podrá estar más seguro que si llevaré consigo carta, compás o piloto y encontrará los más poderosos auxiliares para su memoria. La mejora se lleva a cabo por pasos sucesivos. Los métodos que deslumbran a primera vista no dan nunca sólidos resultados. El estudiante podrá hallar amplios y provechosos informes sobre lo que venimos diciendo en otros capítulos de este libro, sobre todo en lo que se refiere a la atención y asociación. No es necesario que establezcamos ahora las particularidades de que le haremos mención. El cultivo de la atención es un requisito previo para una buena memoria, y la deficiencia en este respecto significa deficiencia no solo en el dominio de la memoria sino en los dominios generales del trabajo mental. En todas las ramas de la nueva psicología se encuentra una constante repetición del precepto de cultivar la facultad de atención y concentración. Hayek también dice: la oscuridad de percepción es la base o raíz de una débil memoria. Si la percepción es definida, se habrá dado un paso firme para asegurar una buena memoria. Si la primera impresión es viva, su efecto sobre las células cerebrales será más duradero. Todas las personas deben practicar su poder de visualización. Este puede reaccionar sobre la percepción y hacerla más definida. La visualización puede también formar el hábito cerebral de recordar las cosas plásticamente y aún de un modo más exacto. El sujeto de asociación puede también recibir su propia forma de atención, puesto que es por medio de la asociación por lo que reunimos los hechos y las cosas en la memoria. Como dice Blackie, nada ayuda tanto a la mente como el orden y la clasificación. Las clases son pocas, los individuos muchos. Conocer qué clases son las mejores, es conocer lo que hay de más esencial en el carácter del individuo y la propensión de su memoria. Hablando Hayek acerca de la asociación por la relación, se expresa así: cuanto mejor podamos descubrir cada relación entre los diferentes hechos, más fácil nos será recordarlos. La ley inteligente de la memoria puede ser resumida en estas palabras: esforzaos en unir por un pensamiento de relación cada nueva adquisición mental que hagáis, con una de antigua. Unid nuevos hechos a otros hechos por relaciones de similitud, causa y efecto, conjunto y parte, o por cualquier otra lógica relación, y así veréis que cuando se os ocurre una idea, os afluirá al cerebro una serie de ideas relacionadas. Si deseamos preparar un discurso o escribir un artículo sobre cualquier asunto, cuantos más recuerdos tengamos, más fácil nos será.
La persona cuya memoria es meramente inmediata podrá maravillarnos si tiene la suerte y que le preguntemos cosas recientes. El lector, en un estudio para el cultivo de la memoria, de acuerdo en el plan que nos proponemos seguir en este libro, ha leído ya el primer capítulo y ha podido informarse, por lo tanto, de la importancia de la memoria para el individuo y del papel preponderante que representa en la totalidad del trabajo mental. Lea ahora cuidadosamente el tercer capítulo y adquirirá conocimiento por sí mismo de las posibilidades que hay que cultivar la memoria en el más alto grado, como lo demostramos hasta la evidencia por el relato de casos de un desarrollo extremo. Luego debe estudiar el capítulo sobre los sistemas de memoria y se convencerá de que el único método verdadero es el natural, método que requiere trabajo, paciencia y práctica, pero cuyo resultado compensa con creces todas las penalidades que haya podido proporcionar. Entonces, además, se adquirirá conocimiento con el secreto o misterio de la memoria, la región subconsciente mental, en la que residen los registros de la memoria, tanto los desordenados como los clasificados y cuya dirección, una vez organizada convenientemente la oficina, podría llevar un niño. Esta es la clave del método. Una vez conseguido esto, estudiad los capítulos referentes a la atención y asociación, respectivamente, y entablad conocimiento con vosotros mismos por medio de esos importantes principios. Estudiad luego el capítulo referente a las fases de la memoria y después, una vez que hayáis inventariado vuestro caudal de ideas, determinad qué fase de la memoria es la que se india más desarrollada y cuál es la que necesita desarrollo. Después hay que leer los capítulos que tratan de la vista y del oído, porque también son muy necesarios. Los demás capítulos tratan de las diferentes fases de la memoria y de la manera de desarrollarlas, y no hay que encarecer la importancia que tiene su estudio. Es conveniente también meditar sobre el último capítulo que contiene como un resumen de todo lo expuesto. Pero no basta con leer una sola vez el libro, sino que es necesario repasar algunos capítulos para fijarse en ciertas particularidades, especialmente en aquellas en que el lector haya decidido desarrollar, y estudiando cuidadosamente los detalles de la fase sobre la cual se tenga preferencia. Después, lo más importante de todo es poner manos a la obra. El resto es materia de práctica y de ensayo. Léanse los capítulos de cuando en cuando, a fin de refrescar detalles. Asimilaos por completo el libro, en todos los sentidos de la palabra, basta que podáis absorber su contenido. Capítulo 3. Casos célebres de memoria. A fin de que el estudiante pueda apreciar la maravillosa extensión del posible desarrollo de la memoria, hemos creído que era conveniente mencionar un número de casos célebres, tanto de nuestra época como de las pasadas. Al hacerlo así no es nuestro propósito presentarlos como un ejemplo que imitar, porque se trata de excepciones y no son necesarios tampoco para la vida ordinaria. Si los mencionamos, es solo para que se pueda apreciar el maravilloso desarrollo de que es susceptible la memoria. Antiguamente, en la India, los libros sagrados eran confiados a la memoria y así se transmitían de generación en generación por siglos y más siglos. Y aún hoy mismo, no es insólito el que un estudiante sea capaz de repetir, palabra por palabra, algunos voluminosos libros religiosos, no inferiores en extensión al Nuevo Testamento. Max Muller asegura que el texto y el glosario íntegros de la gramática sánscrita de Panfini, igual en extensión a la Biblia completa, se han conservado racionalmente por espacio de muchos siglos antes de que fuese escrita. Aún hoy mismo existen brahmanes que han confiado a la memoria y que pueden repetir a voluntad la colección entera de los poemas religiosos conocidos con el nombre de Mahabharata, que constan de 300.000 si ocaso versos. Celan afirma que los ministriles eslavos modernos pueden recitar con toda exactitud larguísimos poemas épicos. Lo mismo he observado entre los indios algorquinos cuyas sagas o leyendas místicas son interminables, y, sin embargo, no olvidan ni una sola palabra. En la misma Inglaterra he oído hablar de una señora de 90 años cuya memoria era milagrosa y cuyos extraordinarios casos eran relatados por sus amigos. Se le atribuía el hecho de que, habiendo aprendido cuando era joven un versículo diario de la Biblia, no llegó nunca a olvidarlo. Como su memoria fue aumentando, aprendió de memoria la Biblia completa y podía recitar en cualquier momento un versículo o un capítulo entero. Conocido es también el caso de Mitrídates, el rey guerrero, que conocía el nombre de cada uno de los soldados de su numeroso ejército, y podía hablar sin dificultad en 32 dialectos distintos. Plinio relata que Charmides podía repetir el contenido de cada himno de los libros que componían su biblioteca. Hortensio, el orador romano, era capaz de retener y recoger las palabras exactas de sus contrincantes sin tomar ni a más simple nota.
En cierta ocasión, a causa de una apuesta, asistió a una importante subasta que duró todo un día y cuando terminó, enumeró cada uno de los objetos pignorados, el nombre del adquirente y el precio. Se iba dicho que Séneca había adquirido la habilidad de recordar muchos miles de nombres propios y que lo mismo los repetía en el orden en que los había aprendido, que empezando por el final o por el medio. Era capaz también de oír a muchos centenares de personas, a cada una de las cuales dictaba después un verso. Esto es cuestión de memoria. Primero se repite la relación por su orden y palabra por palabra, luego se hace a la inversa, y el éxito es seguro. Eusebio cuenta que gracias a la memoria de Esdras se salvaron las escrituras hebreas, porque cuando los caldeos destruyeron los manuscritos, Esdras era capaz de repetirlos palabra por palabra a los escribas, como así lo hizo. Los estudiantes mahometanos repiten el texto completo del Corán sin incurrir en ninguna equivocación. Escaligero aprendió de memoria el texto íntegro de la Ilíada y la Odisea enteramente. Se ha dicho que Ben Jonson era capaz de repetir todos sus propios trabajos de memoria y con la mayor facilidad. Bulwer podía repetir de memoria las odas, de Horacio. Pascal sabía de memoria la Biblia entera y la repetía desde el principio hasta el final y en toda ocasión podía aplicar a cualquier circunstancia de la vida un párrafo, versículo, línea o capítulo. De Sandor se cuenta que le bastaba leer un libro una sola vez para aprenderlo de memoria, hasta tal punto que muchos años después podía repetirle si era necesario. Byron recitaba de memoria todos sus poemas. Buffon era capaz de repetir íntegras sus voluminosas obras. Byron poseía la misma habilidad para las suyas. El obispo Sanderson había aprendido de memoria gran parte de las obras de Juvenal y de Persio y las obras completas de Tulio y de Horacio. Fedosova, un aldeano ruso, sabía de memoria unos 25.000 poemas, cantos populares, leyendas, cuentos, historias guerreras, etc. Y a la edad de 70 años aún no lo había olvidado. El célebre ciego Alick, un anciano mendigo escocés, sabía de memoria toda la Biblia, y a petición de cualquiera recitaba el capítulo o versículo que se le pedía. Hace pocos años los periódicos relataban las hazañas de un hombre llamado Clark que vivía en la ciudad de Nueva York. Sabía el número exacto de votos obtenidos por el presidente de cada estado de la Unión desde la primera elección que hubo. Conocía también la población de todas las ciudades del mundo y contestaba a las preguntas que se le hacían en este sentido sin equivocarse nunca. Sabía de memoria todas las obras de Shakespeare, de las que se complacía en recitar fragmentos, así como el texto de la Ilíada en el original griego. El caso histórico de un holandés, cuyo nombre se ignora, es conocido de todos los aficionados a estos estudios. Ese hombre leía un periódico, desde el artículo de fondo hasta los anuncios y luego repetía su contenido palabra por palabra, sin dejarse nada ni sufrir la más pequeña equivocación. En cierta ocasión dejó doblemente admirados a sus oyentes, pues después de haber recitado el periódico del principio al fin lo repitió empezando por el final. Lyon, el actor inglés, aún le superaba. Acostumbraba a leer uno de los periódicos de mayor tamaño de Londres y llenaba las márgenes de notas y extractos, repitiéndolo todo luego con la mayor exactitud. En Londres, un mozo de café repetía la misma hazaña, recitando correctamente de memoria un periódico de 10 páginas. Uno de los más notables ejemplos conocidos de extraordinaria memoria es el del niño Christian Meynek, Ken. Cuando solo contaba 4 años ya sabía de memoria la Biblia, 200 himnos, 5.000 palabras latinas y gran número de historia eclesiásticas, teorías, dogmas, argumentos, así como buena parte de la literatura teológica. Es más, se asegura que retenía en la memoria cada ama de las palabras que había leído. Este caso era anormal y el niño murió precozmente. De John Stuart Mill se cuenta que a los 3 años sabía ya el griego y a la edad de 9 había aprendido las obras de Hume, Gibbon y otros historiadores. Poco después era capaz de recitar perfectamente todo Heródoto y Jenofonte, algo de Sócrates y 6 de los diálogos de Platón. Ricardo Porcón sabía de memoria las obras completas, de Homero, Horacio, Cicerón, Virgilio, Livy, Shakespeare, Milton y Gibbon. Además era capaz de retener en la memoria una novela cualquiera con solo haberla leído cuidadosamente una vez. Y frecuentemente se había dado el caso de repetir enteramente el contenido de alguna voluminosa revista mensual. De Rossi era capaz de repetir 100 líneas de cada uno de los 4 poetas italianos más grandes, con tal de que se le indicara la primera línea, pero no se crea que se limitaba a conocer solo esas 100 líneas, puesto que podía repetir cualquier pasaje de la obra, lo cual exigía el conocimiento completo de ella, solo que, por una peculiaridad de su memoria necesitaba una pequeña guía.
Hay también casos de cajistas de imprenta que después de haber compuesto un original son capaces de repetirlo palabra por palabra. El profesor Sawson daba sus lecciones de Sagradas Escrituras sin tener que consultar nunca el libro, lo cual no tiene nada de particular, pues todos sus amigos sabían que si hubiesen sido destruidas todas las ediciones de la Biblia, él hubiera podido dictarla de memoria. Del reverendo Tomás Fuller se cuenta que a veces recorría una de las calles más largas de Londres, leyendo los rótulos que había a ambos lados, y cuando llegaba al otro extremo podía repetir todos los nombres que había leído, lo mismo por su orden natural que por el inverso. También hay casos de personas que conocían todas las palabras de las lenguas civilizadas, así como las de un gran número de dialectos e idiomas de las razas salvajes. Bossuet conocía de memoria la Biblia, así como las obras de Homero, Horacio y Virgilio. Mie Buller, el historiador, fue una vez empleado de una oficina del gobierno, cuya documentación había sido destruida. Júzguese la sorpresa de su jefe cuando le presentó un registro de todos los documentos que existían en la oficina y que había podido reconstituir gracias a su prodigiosa memoria. Asa Gray conocía el nombre de 10.000 plantas. El vocabulario de Milton no era inferior a 20.000 palabras y el de Shakespeare pasaba de la 25.000. Bouvier y Agassiz habían aprendido de memoria los nombres de millares de especies y animales. Magliavedi, el bibliotecario de Florencia, conocía la colocación de cada uno de los volúmenes de la extensa biblioteca que él dirigía, así como la lista completa de los libros de ciertas especialidades de las otras grandes bibliotecas. Una vez hizo una apuesta con un amigo suyo a que era capaz de citar los títulos de más de 500.000 de libros en muchos lenguajes y sobre numerosos asuntos. No es extraño encontrar en la vida corriente personas cuya memoria está prodigiosamente desarrollada en la línea de sus particulares ocupaciones. Especialmente los libreros poseen esta facultad en un grado extraordinario. Ciertos operarios que se dedican a la manufactura de artículos delicados, tienen también una memoria asombrosa en lo que se refiere a su oficio y a los innumerables nombres de las herramientas, detalles, etc. Los empleados de los bancos tienen una memoria extraordinaria para los nombres y las fisonomías. Los abogados pueden repetir textos de autoridades legales muchos años después de haberlos leído. Quizás los más comunes, pero también los más notables casos de memoria nos los ofrecen los que se dedican a la profesión teatral. Hay actores cuya memoria es sorprendente y que son capaces de recitar sin apuntador todas las obras que han representado, y esto no solo por lo que se refiere a su papel, sino además al de sus compañeros. En algunos de estos casos célebres el grado de recolección manifestado es indudablemente anormal, pero en la mayoría de los casos puede ser perfectamente el resultado obtenido por el uso de un método natural y ejercicio persistente. Que una memoria prodigiosa puede ser adquirida por cualquiera que quiera dedicar a este fin paciencia, tiempo y trabajo, es un hecho conocido por todos los que se dedican a estos estudios. No es un don, sino algo que se puede adquirir por el esfuerzo y el trabajo científicamente encaminados. Capítulo 4. Sistemas de memoria. El estudio del desarrollo de la memoria no es nuevo ni mucho menos. De 2000 años a esta parte, y aún desde época más remota, se ha dedicado el pensamiento a este asunto. Acerca de él se han escrito muchos libros y se han inventado numerosos métodos o sistemas a fin de preconizar el cultivo artificial de la memoria. En lugar de esforzarse en desarrollar la memoria por medio del cultivo científico y práctica racional, parece que haya querido predominar la idea de mejorar los métodos de la naturaleza, como si hubiese algún plan cuyo fin fuera engañar a la memoria o de embaucarla. La ley de asociaciones ha sido rasada en esos sistemas, pero frecuentemente de un modo ridículo. Muchos sistemas caprichosos se han construido, completamente artificiosos en su carácter y naturaleza, y cuyo uso ha producido una degeneración de las facultades naturales de recuerdo y recolección, del mismo modo que cuando se ayuda de una manera artificial al sistema físico, el resultado es siempre el decrecimiento de los poderes naturales. La naturaleza prefiere hacer su trabajo sin la ayuda ajena. Es muy conveniente que sea inclinada, encauzada, dirigida y protegida, pero el trabajo fundamental ha de llevarlo a cabo ella por completo. El principio de asociación es muy importante y forma parte del cultivo natural de la memoria, por lo cual deberá emplearse con frecuencia. Pero cuando empleamos en nuestro servicio muchos de los sistemas artificiales, el resultado es la creación de un complejo y antinatural mecanismo mental que, desde luego, no constituye una mejora sobre el método natural y que, al contrario, es más perjudicial que útil. Sin embargo, hay muchos puntos en algunos de esos sistemas que pueden ser empleados ventajosamente en la educación natural de la memoria, siempre que se les despoje de sus reglas fantásticas y de su compleja clasificación.
Intentaremos dar, al correr de la pluma, una lista de los principales sistemas, con el bien entendido de que se deberá descartar de ellos todo aquello que sea perjudicial, aprovechando solo lo que sea útil. Ya entre los antiguos griegos encontramos sistemas para mejorar la memoria. Simónides, el poeta griego que vivió en el año 500 a.C., fue una de las primeras autoridades en la materia, y sus trabajos han influido considerablemente en los numerosos sistemas de memoria que se han sucedido en todos los tiempos. Existe una dramática historia relacionada con la fundación de su sistema. Se cuenta que el poeta asistió a un gran banquete servido por los hombres principales de la ciudad. Cuando hacía poco que había empezado la comida, le enviaron un recado de su casa, por lo que abandonó el local en el acto. Al poco tiempo de haber salido, se desplomó el techo sobre los invitados y murieron todas las personas que había en el comedor, quedando los cadáveres tan mutilados, que ni aún sus amigos más íntimos podían reconocerlos. Simónides, cuya memoria para los sitios y posiciones estaba ampliamente desarrollada, pudo recordar el orden exacto en que cada uno de los invitados estaba sentado y así la tarea de la identificación fue bastante fácil. El caso impresionó de tal modo su mente, que le sirvió de germen para un sistema de memoria basado en la idea de la posición y que alcanzó una gran popularidad en Grecia. Aún hoy mismo, lo recomiendan eminentes escritores. El sistema de Simónides, basado en la idea de posición, es conocido por el nombre de sistema tópico. Sus discípulos grababan en su mente la imagen de un amplio edificio dividido al exterior en secciones y al interior en habitaciones, patios, etc. La cosa que se le había de recordar era visualizada como ocupando un cierto espacio o lugar en aquel edificio, agrupándolas después con arreglo a la asociación y semejanza. Cuando se deseaba llevar las cosas a la conscientividad, se visualizaba el edificio mental con sus diversas dependencias y se recorrían una por una con la imaginación, con lo cual las cosas que se deseaba recordar acudían naturalmente a la memoria. Los griegos tenían este plan en un elevadísimo concepto, por lo cual lo adoptaron, introduciendo más tarde algunas variaciones. El mismo Cicerón dijo: aquellos que quieran mejorar la memoria, pueden fijar ciertos lugares en su imaginación, asociarlos después con objetos simbólicos y clasificarlos, y así, cuando deseen concebir algo, la idea se les presentará fácilmente. Así, el orden de lugares puede garantir el orden de cosas y los símbolos de las cosas pueden denotar esas mismas cosas. De ese modo, podríamos usar los sitios o lugares como tablillas de cera y los símbolos como letras. Cuntiliano aconsejaba a los estudiantes que fijasen en su mente lugares de la mayor extensión posible, divididos por una considerable variedad, como, por ejemplo, una amplia casa en la cual hubiesen muchos departamentos. Todo esto quedará impreso de un modo indeleble sobre la mente, de modo que el pensamiento podrá recorrer cada una de sus partes sin vacilación ni tardanza, los lugares podrán ser imaginarios o escogidos, y las imágenes o símbolos podrán inventarse a placer. Esos símbolos son las huellas por las cuales podremos distinguir las particularidades de cada uno de ellos. Muchos sistemas modernos han sido construidos sobre el de Simónides y en algunos casos se han concedido importantes premios a los estudiantes que conocían el secreto. Kay, un profesor moderno, da el siguiente esbozo de lo que es el sistema tópico para desarrollar la memoria. Escoged un número de habitaciones y dividid las paredes y el suelo de cada una, imaginariamente, en 9 partes iguales o cuadros, 3 por fila. Sobre la pared de enfrente, la opuesta a la entrada, de la primera habitación, están las unidades. Sobre la de la derecha, las decenas. Sobre la de la izquierda, los veintes, sobre la cuarta pared los treintas y sobre el pavimento los cincuentas. Los números 10, 20, 30 y 40 ocuparán un lugar en el techo, sobre sus respectivas paredes, mientras que el 50 ocupará el centro de la habitación. Una habitación nos podrá proporcionar 50 lugares y 10 habitaciones nos darán 500. Habiendo localizado claramente esa idea en la mente, teniendo buen cuidado de fijar con exactitud el emplazamiento de cada sitio o número, es necesario asociarlo entonces con cada uno de los objetos familiares, o símbolos, y de ese modo por la sugestión del lugar, el objeto será instantáneamente recordado. Cuando ya se haya conseguido la suficiente práctica, procédase al revés, es decir, a recordar antes los objetos que los lugares que ocupan y después inviértase el orden empezando, no por el principio, sino, por ejemplo, por la mitad. Lo más necesario es asociar las ideas que se deseen recordar con los objetos en los varios lugares, por cuyo medio será fácil recordarlas, aun cuando sea en un orden alterado. Es conveniente repetir muchas veces palabras o ideas que no tengan relación entre sí, lo cual constituirá una magnífica gimnasia para la memoria.
no necesitamos esforzarnos mucho para demostrar que este sistema es artificioso y pesado en alto grado. Mientras que la idea de posición puede ser empleada ventajosamente agrupando juntas en la memoria muchas palabras, ideas o hechos asociados, la idea de emplear un proceso semejante al antes indicado en las cosas corrientes de la vida es ridículo, y cada uno de los sistemas parecidos no tiene más valor que el de una curiosidad o un ejercicio acrobático mental. Por el estilo es la idea central de muchos otros sistemas y métodos secretos, la idea de contigüidad, por ejemplo, en la que las palabras se enlazan por una fantástica e ilógica relación. Feignale describe esta idea básica o principio, como sigue. La recolección de ellas es ayudada por la asociación de alguna idea de relación entre ambas. Y como la experiencia nos enseña que cuanto más ridículo sea lo que se precisa para causar fuerte impresión sobre la mente, cuanto más ridícula sea la asociación de ideas, mejor conseguiremos nuestro objeto. El sistema basado en esta idea puede ser empleado para repetir una larga serie de palabras inconexas y para otras cosas por el estilo, pero en la práctica tiene un escaso valor, no obstante la importancia que se le ha dado. Todo lo más puede servir como curiosidad o métodos de engaño para divertir a los amigos. El Dr. Koche, un profesor alemán de mediados del siglo XIX, fue el fundador de esta escuela de cultivo de la memoria y sus ideas fueron la base de muchos sistemas o métodos secretos que se han venido repitiendo hasta hace poco. La descripción de Feignale antes citada, puede darnos la clave del principio empleado. Para realizar este principio se emplean las intermediatas o correlativas, como se llaman. Por ejemplo, las palabras chimenea y hoja pueden ser relacionadas del modo siguiente. Chimenea, humo, madera, árbol, hoja y otros sistemas o métodos que se basan en el antiguo principio de las figuras alfabéticas por medio de las cuales se es inducido a recordar las fechas por su asociación con las letras o palabras. El estudiante puede ver que todos esos sistemas o métodos secretos son aproximadamente los mismos y que, aunque se ofrezcan bajo el marchamo de la más alta originalidad, no pasan de ser meras variaciones, mejoras o combinaciones de las tres formas de métodos artificiales antes citados. Nuevos cambios se operan sobre antiguos planes. Nuevos sonidos son extraídos del mismo viejo instrumento. La misma campana produce tañidos distintos. Y el resultado es siempre el mismo. Desengaño y disgusto. Existen algunos sistemas naturales, muy pocos, que contienen la verdadera información e instrucción para obtener el resultado apetecido. Lo mismo que con los otros, nos limitaremos a exponerlos para que el lector pueda juzgar la diferencia existente entre ellos. Refiriéndose a esos artificiosos y fantásticos sistemas, dice Kai. Todos esos sistemas para el mejoramiento de la memoria pertenecen a la que nosotros hemos considerado como la forma primitiva o inferior. La mayor parte de ellos se basan en ligeras o insensatas asociaciones que tienen una mínima aplicación en la naturaleza y que son de escasa utilidad práctica. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que no tienden a mejorar o fortalecer la memoria en su conjunto, sino solo en un aspecto determinado. Bacon califica esos sistemas de estériles e inusitados, añadiendo. Por la inmediata repetición de una multitud de nombres o palabras una vez que se haya aprendido, yo creo que no se consigue dar otra sensación que la de un hombre que pase por la cuerda floja, lo cual puede ser agradable, pero no conduce a nada y cansa si se ve muchas veces. Y, además, son siempre, a poca diferencia, las mismas cosas que constituyen un abuso, lo mismo para las facultades corporales que para las mentales. Y si en un momento dado pueden causar admiración, no pueden nunca ser estimados. Como ha dicho otra autoridad, los sistemas memóricos como enseñanza, no son mejores que las muletas, útiles a los que no pueden andar, pero verdaderos obstáculos y estorbo para aquellos que pueden usar de sus piernas, y que solo requieren el ejercicio apropiado para fortalecer sus miembros inferiores. En este libro no nos proponemos enseñar cada uno de esos falsos sistemas por los cuales el lector puede divertir a sus amigos. En lugar de eso, lo que deseamos es ayudar al desarrollo de la facultad de recibir impresiones, de registrar estas en la memoria y de reproducirlas cuando sea necesario de un modo natural y fácil. A través de nuestras páginas se podrán seguir las líneas de la acción mental natural. La idea de este libro no es la de enseñar a llevar a cabo hazañas con la memoria, sino, sencillamente a instruir a las personas en el inteligente y práctico uso de la memoria para las cosas de la vida cotidiana y el trabajo. Capítulo 5. El subconsciente catálogo registro. Los antiguos escritores se inclinaban a considerar la memoria como una facultad separada de la mente. Pero su idea se ha desvanecido ante el flujo creciente del conocimiento que ha resultado de la aceptación de la concepción conocida por nueva psicología.
Esta nueva concepción reconoce la existencia de una vasta exteriorización de la conscientividad que es una región mental, una fase de lo que se conoce como mente subconsciente, o subconsciente dominio de las actividades mentales. Las actividades de la memoria tienen su asiento en este campo de mentación. Una cuidadosa consideración del asunto nos persuadirá de la certeza de que el trabajo completo de la memoria se lleva a cabo en la región subconsciente mental. Solo cuando el registro subconsciente es representado al campo consciente, y resulta la recolección o recuerdo, es cuando la idea memorizada impresión emerge de la región subconsciente. El conocimiento de este hecho simplifica el asunto entero de la memoria y nos hace aptos para perfeccionar los planes y métodos que aplicados a la memoria pueden ser desarrollados, mejorados y cultivados, por medio de la dirección de las actividades subconscientes, de las facultades conscientes y de la voluntad. Erin dice: la memoria es una facultad, no solo de nuestro estado consciente, sino también, y aún mucho más, del inconsciente. Kai dice: es imposible conocer la verdadera naturaleza de la memoria, o por lo menos de su modo cierto de actuar. Sin embargo, tenemos una clara concepción del hecho y de sus resultados. La más elevada forma de memoria, como la de todas las facultades mentales, es la inconsciente, cuando nosotros deseamos hacer un llamamiento espontáneo a ella, sin ningún pensamiento consciente o buscado. Frecuentemente, cuando deseamos hacer un llamamiento a algo que sabemos ha estado previamente en la mente, podemos hacerlo por medio de un consciente esfuerzo de la voluntad. Pero cuando volvemos la atención hacia algún otro, y más tarde la deseada información se nos presentía espontáneamente, entonces no pensamos conscientemente en el objeto del proceso. Carpenter dice: este es el trabajo de mi mecanismo bajo el cual actúa la conscientividad que, una vez que HS pasado por esta, corre sobre sí misma, y que es más semejante cuando la consciente actividad mental se ejerce en una dirección distinta. La subconsciente región de la mente es el gran catálogo registro en el cual inscribimos nuestras experiencias, pensamientos o conocimientos. Cada cosa puede ser registrada. Las mejores autoridades en la materia convienen generalmente ahora en que no se trata de algo que se abandone como por un descuido absoluto, más bien es como un objeto que se guarda para aprovecharlo cuando se presente la ocasión oportuna. Para nuestro caso, es el documento que se archiva después de haberlo registrado en el índice, en la seguridad de que hemos de encontrarlo cuando lo necesitemos. Se trata, pues, de saber encontrar cada cosa en el catálogo registro subconsciente, y solo si sabemos usarlo lo encontraremos. Kai dice: en cierto modo, nosotros creemos que cada impresión o pensamiento que ha permanecido una sola vez en la conscientividad, no se borra ya nunca de la mente. Claro está que no podemos acudir a ella para que nos devuelva lo que le hemos abandonado, pero podemos tomarlo de la vasta región ultraconsciente mental, que es el depósito sagrado al cual debemos acudir, en la seguridad de que allí encontraremos lo que buscamos, lo mismo si se trata de acciones que de pensamientos. Solo conocemos una pequeña parte de lo que existe en la mente. En efecto, muchas veces nosotros mismos nos sorprendemos de lo que guardamos en el almacén de nuestros recuerdos, porque no nos damos cuenta de ello. Podemos ser capaces de llamar las ideas a nuestra conscientividad cuando lo deseamos. Pero otras veces la mente es inconsciente de su existencia. Lo más común es que seamos dueños de una experiencia o de un hecho registrado en nuestra subconsciencia y que no acuda a nuestro llamamiento. Y es que el catálogo, registro no está a la disposición de cualquier curioso que quiera emplearlo. Hay que justificar su uso, y en este caso nunca falla. Por esta razón cuando, a veces, queremos recordar algo y no lo conseguimos, es que empleamos un procedimiento vicioso y artificial, siendo inútil que insistamos porque siempre nos será negado lo que no sabemos pedir. Puede ocurrir también que por falta de atención o de recogimiento, el hecho o recuerdo que deseamos no haya sido correctamente registrado. En este caso solo queda una ligera reminiscencia, y el proceso es mucho más difícil. Según Morello tenemos muchas razones para creer que el poder mental, una vez que ha sido inducido a exteriorizarse, sigue la analogía de todo lo demás que vemos en el universo material, en el hecho de su perpetuidad. Cada pequeño esfuerzo de la mente es una creación que ya no podemos aniquilar en lo sucesivo. Puede dormir en las profundidades del olvido, como la luz y el calar duermen en los filones del carbón de piedra, pero, lo mismo que éste, responderá a un estímulo apropiado y saldrá de su obscuridad para convertirse en la luz de la conciencia. La opinión de Beatty es la siguiente. Aquello que ha sido abandonado desde mucho tiempo antes, o, mejor aún, lo que frecuentemente nos hemos esforzado en vano por recoger, podemos avasallarlo sin un gran esfuerzo, como ocurre a menudo. Hamilton dice:
Con frecuencia la mente contiene sistemas completos de conocimiento que, en nuestro estado normal, pueden aparecer marchitos por un completo olvido, pero que en ciertos estados anormales, como la locura, el delirio, el sonambulismo, la catalepsia, etc., relampaguean al exterior con luminosa conscientividad. Por ejemplo, se han dado casos de recordar súbitamente un idioma que se había olvidado desde muchos años antes. Lecky dice. Actualmente está plenamente establecido que un gran número de acontecimientos que habían sido completamente abandonados, pueden revivir en nuestra mente sin el menor esfuerzo, aun cuando ni siquiera conservemos, aparentemente, ni una reminiscencia, pero que está, por así decirlo, de tal modo embebido en la memoria, que puede ser reproducido con intensa vivacidad bajo ciertas condiciones físicas. En prueba de lo que antes hemos dicho, las autoridades citan muchos ejemplos registrados en los anales científicos. Coleridge relata el bien conocido caso de una anciana que no sabía leer ni escribir y que, cuando estaba en el delirio de la fiebre, recitaba incesantemente, en un tono pomposo, largos pasajes en latín, griego y hebreo con una clara pronunciación y dando el sentido a cada frase. Lo que dijo en su delirio fue tomado taquigráficamente y causó gran admiración cuando fue conocido, hasta el punto de que algunas personas procuraron informarse acerca de la anciana, resultando que había servido en casa de un sacerdote, el cual tenía la costumbre de pasearse por su habitación leyendo en voz alta sus autores favoritos. En sus libros fueron encontrados pasajes señalados correspondientes a los que recitaba la anciana. Su memoria subconsciente había almacenado, en estado de salud, aquellos pasajes, oídos en su juventud y completamente olvidados por espacio de muchos años. Beaufort, describiendo sus sensaciones en una ocasión en que estuvo a punto de ahogarse, dice: cada acontecimiento de mi vida pasada parecía centellear ante mi vista como una procesión retrospectiva, no en un simple esbozo, sino en una pintura plena en que cada minuto aparecía al lado del hecho correlativo, presentándome como una vista panorámica del conjunto de mi existencia. Kay observa con mucha razón. Al adoptar la opinión de que cada pensamiento o impresión que ha sido una vez impreso conscientemente en nuestra mente es siempre retenido por ella, obtenemos la luz sobre muchos fenómenos mentales que hasta ahora habían permanecido en la oscuridad. Y especialmente llegaremos a la conclusión de que la perfectibilidad de la memoria es casi infinita. No debemos dudar de que si pudiésemos penetrar en las más recónditas profundidades de nuestra naturaleza mental, nos sería fácil encontrar trazas de cada una de las impresiones recibidas, de cada pensamiento que hayamos tenido, de cada arte en el cual hayamos intervenido, señalando toda su influencia en el sentido de construir nuestro actual conocimiento o de guiar nuestras acciones ordinarias. Y si estas huellas persisten en la mente, ¿cómo será posible que en conscientividad, que es la que escoge y actúa? Como ya hemos dicho, esta gran región subconsciente mental, la región de la memoria, puede compararse a un gran catálogo registro, con un intrincado sistema de índices y sus dependientes que llenan en exactitud el cometido que les está encomendado. Si acudimos al índice, encontraremos lo que buscamos. Una vez que el dato haya sido registrado por la atención, el grado de profundidad y claridad dependerá enteramente del grado de atención que se haya empleado en la impresión original. No podemos esperar nunca que los encargados del registro de la memoria nos den otros detalles que los que hayan registrado con claridad. En este registro, el índice y las referencias son suplidas por la asociación que existe entre las varias impresiones. Cuanto más referencias o asociaciones haya relacionadas con una idea, pensamiento o impresión que se haya registrado en la memoria, mayor será la probabilidad que tengamos de encontrar el dato deseado. Estas dos fases de atención y asociación y el papel que representan en los fenómenos de la memoria, serán mencionados detalladamente en otros capítulos de esta obra. Estos dependientes encargados de la oficina de la memoria, son unos muchachos activos, voluntariosos e inteligentes, pero que, como todos los obreros, necesitan practicarse mucho para hacer mejor su trabajo. La holgazanería y la falta de ejercicio los hace perezosos y descuidados, siendo la consecuencia el abandono de los registros que tienen a su cargo. En cambio, el ejercicio constante, sin que llegue al cansancio, y un trabajo inteligentemente dirigido, los hace más activos y más diligentes, y como entonces se familiarizan con su trabajo, llegan a dominarlo en absoluto. De este modo, se acentúa la tendencia a recordar, cada uno se esfuerza en llenar lo mejor posible su cometido, los registros se llevan al día sin olvidar ninguno de los requisitos requeridos, y tenemos constantemente a nuestra disposición los datos precisos. Pero si, por el contrario, estos registros son llevados con negligencia, el trabajo se hace mal y resulta deficiente, siendo inútiles cuantos esfuerzos se lleven a cabo para encontrar lo que la atención no ha sabido fijar.
La falta de un índice apropiado, las asociaciones, llega a cansar y requiere un trabajo extraordinario, muchas veces inútil, porque no se encuentran los registros en el lugar correspondiente. Sin embargo, no es raro que después de haber pasado horas en la busca de un pensamiento y cuando ya se ha desistido de encontrarlo, se presente de improviso la deseada idea o impresión, lo que demuestra que la subconsciencia ha seguido trabajando sin la intervención de nuestra voluntad y de que puede más en ella el cumplimiento del deber que la desidia. En los sucesivos capítulos trataremos de los factores más eficientes para el cultivo y desarrollo de la memoria y procuraré llevar al convencimiento del lector la importancia que tienen en este proceso, ya que de su actividad depende obtener el éxito deseado. Hay que inducir a esos servidores a que hagan su trabajo con decisión, energía y alegría, y para esto se necesita la asistencia y el estímulo y también, cuando sea preciso, una voz de mando. Cuando sea preciso, una voz de mando.